A modo de romper el hielo, quería hacer una pregunta y por ahí que me contesten. Uno o dos que están ahí sentados, que me contesten. Breve, una simple respuesta, por ahí un versículo, algo que se acuerden. Si yo les pregunto, tiene la palabra humillación. Quiero que una o dos personas me contesten por lo menos. Cristo, amén. ¿Alguien más? ¿Un versículo, algo? Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más que no sea Héctor? Héctor, basta. Bueno, saben que justo uno de los pasajes que mencionó Héctor era el que yo me acordaba también. Y cuando estaba estudiando sobre el tema que vamos a tocar hoy, uno de los versículos era 1 de Pedro 5:6, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y cuando leía este pasaje y pensaba en la humillación, enseguida a mi mente se me vino el pasaje que mencionaba Héctor, Filipenses 2. Si me pueden acompañar a sus Biblias, buscamos ahí en Filipenses 2, versículo 5 en adelante. ¿Todos los tienen? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y saben, cuando leía esto y leía los dos versículos, había algo que me llamó la atención, y es que vemos que en los dos, después de la humillación, viene la exaltación. Dice, humilló bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y en el Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, dice. Y saben, pensaba en nosotros, pensaba en mí, y muchas veces, la mayoría creo, eh, queremos recibir los aplausos, los reconocimientos sin pasar por la humillación. Queremos ir a la exaltación sin pasar por la humillación. Y pensaba, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué es eso? Y muchas veces porque tenemos un concepto de nosotros mismos que está equivocado. Nos sobreestimamos demasiado nosotros mismos. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí es cuando nos enojamos con las personas, con la iglesia, con el Señor, porque no salen las cosas como nosotros pretendemos. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Con todo lo que yo hago, mirá cómo me pagan. ¿Sí? Entonces, queremos recibir los aplausos, queremos que nos reconozcan sin primero humillarnos, sin primero pasar por la humillación. Pero déjenme decirle que el Señor nos va a recompensar, el Señor nos va a recompensar, no tenemos que desesperarnos, pero siempre cuando lo hacemos con humillación. Primero tenemos que pasar por la humillación para poder ser exaltados, para poder tener las recompensas. Y en esta mañana quería tocar una historia que va a hablar de esto, y una historia que probablemente muchos de ustedes ya la han escuchado, la han estudiado, ¿sí? Y la han leído. Y esta historia se encuentra en Segunda de Reyes 5. Quiero que me acompañen con sus Biblias ahí. Vamos a leer estos pasajes. Es un poquito extenso, así que lo vamos a leer todos juntos. Quiero que leamos la historia, que la veamos todos juntos y que después podamos estar sacando aplicaciones prácticas para nosotros de esta historia. Vamos a leerla. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Están todos ahí? Sí. ¿Sí? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió carne como la de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y hasta ahí vamos a leer, y el título de esta, cuando vemos en la Biblia, dice Eliseo y Naamán el leproso. Y yo le puse al estudio el gran general. El gran general. Porque cuando vemos en el versículo 1 dice, le describe a Naamán cómo era, ¿no? Dice: Naamán, general de Siria, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice. Así que yo me imaginaba este hombre imponente ahí con sus trajes, con sus condecoraciones, con sus medallas, con sus victorias, esas guerras, batallas ganadas, imponente ahí, una presencia tremenda. Pero cuando terminamos el final del versículo 1 hay un pero. Pero, debajo de toda esa ropa, debajo de todas esas medallas, debajo de todos de sus triunfos, se escondría algo: lepra. Tenía una enfermedad y era la lepra. Y yo me hacía una pregunta cuando leía esto, digo: ¿cómo puede ser que a un hombre que Dios lo había utilizado? Porque dice que Dios lo había utilizado para darle salvación a Siria. ¿Cómo podía ser que un hombre que había sido utilizado por Dios, Dios lo esté haciendo pasar por esta situación? Me preguntaba, ¿no? Pero Dios tenía un propósito con todo esto. Dios estaba preparando algo para Naamán. Y hay muchas cosas que podemos ver en esta mañana en cuanto a esta historia, pero lo primero que quería ver, así como ya remarcamos cómo era él, quería que remarquemos la altivez que había en Naamán, el orgullo que había en él. Este hombre ya de por sí, la lepra era una enfermedad y algo que era humillante para la persona que la tenía. Ya era de humillación para la persona que tenía, pero él, sin embargo, era un hombre orgulloso. Él llega a la casa de Eliseo ahí con sus caballos, con sus carros, con la necesidad de ser sanado. Él tenía la necesidad de que lo sane. Él estaba humillado sí, no de corazón, sino estaba humillado por la enfermedad que él tenía, porque esta enfermedad le prohibía hacer muchas cosas a él. Ya no podía ir a la guerra, ya no podía hacer muchas cosas que él hacía, ya no las podía hacer. Entonces vemos que él tenía la necesidad de curarse, de sanarse, pero no quería humillarse. Dice: he aquí yo decía para mí, he aquí yo decía para mí. Él quería que las cosas se hagan como él quería. Eso es lo que pasa cuando una persona anda en soberbia, eso es soberbia. ¿Sí? Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos y que el fin sea como nosotros queremos. Y cuando no es así nos enojamos.
Y somos personas que tenemos necesidades también. Tenemos necesidades. Este hombre tenía la necesidad de ser sanado, pero no quería bajarse de su caballo, no quería bajarse, no quería humillarse ante Dios. ¿Y saben qué? Yo veía mi vida, y cuando estudiaba esto, veía mi vida y realmente me examinaba y Dios me mostraba muchas cosas. Y les pido a ustedes también esta mañana que lo puedan estar haciendo examinándose, ¿sí? No pensar en la persona que tenés al lado, ni a la que tenés atrás ni adelante, ni pensar, este sería bueno para. No, pensá en vos, examinate vos, que el Señor te habla a vos en esta mañana. Y pensaba, ¿cuántas veces queremos, cuántas veces quiero y pretendo que las personas vean mis medallas, vean mis triunfos, vean mis condecoraciones, ¿sí? Y nos mostramos como Naamán, así, imponente, tenemos una carcasa por fuera, tenemos un disfraz, tenemos una máscara, ¿sí? Queremos que las personas vean nuestros triunfos, pero no nos queremos humillar, nos cuesta humillarnos. Y debajo de ese traje, de esas medallas, de esos logros, de esas victorias, ahí está mi lepra, ahí está tu lepra, ¿sí? Eso que nos humilla, eso que nadie sabe y que no le contamos a nadie. Ahí abajo de todo eso está nuestra lepra. No queremos que nadie se entere, no le confesamos a nadie. Ni siquiera a Dios mismo, como si Dios no supiera que están ahí, como si Dios no supiera lo que tenemos, como si Dios no conociera nuestros pecados. Tenemos las necesidades, sabemos que necesitamos ser limpios, pero tampoco nos queremos bajar de caballo. No queremos que nos vean humillados. No queremos que nos vean humillados. Queremos que nos reconozcan, pero no queremos pasar por la humillación. Yo me imaginaba qué desesperación, Naamán, ¿no? El gran general, el fuerte, el valeroso, el valiente, ya no podía ir más a la guerra por su lepra. Estaba condicionado, estaba humillado delante de las personas. Ya no podía hacer muchas cosas de las que él hacía y estaba condicionado ahí, no podía hacer nada. Por eso estaba buscando ayuda, necesitaba ser sanado. Ahora, hay problemas en nuestras vidas, hay situaciones en nuestra vida que nos condicionan, que nos hacen pensar que no vamos a salir de eso, que nos tienen atrapados. Hay pecados que nos tienen esclavos, porque no podemos confesar, porque no nos podemos humillar delante de Dios, porque nos cuesta humillarnos. Pero déjenme decirles algo, que los ojos de Dios están sobre sus hijos. Y si nosotros confesamos, si nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios, Él nos va a dar la victoria sobre eso. Él nos va a dar la victoria. Pero tenemos que aprender a humillarnos primeramente. Tenemos que aprender a menguar, a descender, a ser más humildes, ¿sí? A postrarnos delante de nuestro Dios y decirle, Señor, no puedo más, no sé qué hacer. No puedo más con esta situación. Tenemos que hacerlo, necesitamos hacerlo para ser sanados, para encontrar la victoria. Tenemos que hacerlo. Él nos quiere dar la victoria, pero quiere un corazón humillado ante Él. Hay una frase que yo me anoté que me gustó mucho, dice, lo que hoy te condiciona, mañana Dios lo puede limpiar. Pero para eso tiene que haber un corazón humillado delante de Dios. Tiene que ser humillado. Y quería seguir con el relato y quería destacar algo que también me gustó cuando leía la historia de Naamán. Y así como podemos destacar o remarcar lo malo para tomar consejo, no para juzgar, porque cualquiera de nosotros puede estar pasando por una situación así, sino para remarcar algo bueno también que me gustó cuando leía estos versículos y que me llamó la atención. Fijemos, están en dos versículos pasa, dice que él supo escuchar el consejo. Él supo escuchar el consejo. Primero el de la esclava, el de la criada de su mujer. Y después el de sus criados, versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, y él escuchó el consejo. Ahora, por más que él sea una persona orgullosa, él supo escuchar el consejo. Ahora, qué importante es eso, ¿no? Y quería remarcarlo porque una de las cuestiones del orgullo es no saber escuchar el consejo, no tomar el consejo. Y ahí estamos en problema, cuando no sabemos escuchar el consejo.
tranquilamente los criados de Naamán podrían haber seguido. Ellos podrían haber seguido con su vida tranquilamente. Bueno, allá él, si no quiere escuchar, bueno. Él ya vino hasta acá, bueno, se va a ir. Él se iba. Él agarraba, seguía con su vida, seguía con su lepra y enojado. O sea que se iba enojado y con toda su lepra seguía ahí. Y se iba enojado. Y sin embargo, los criados podrían haber dicho, bueno, más sí, que haga lo que quiera. Si no quiere, que no lo haga. Pero no fue así. No fue así. Ellos sabían lo que le convenía a él. Sabían que le convenía escuchar al profeta Eliseo. Sabía lo que le convenía. Y pensaba en esto, ¿no? Y qué bueno poder tener amigos. Qué bueno poder saber rodearnos de compañías buenas. Ahora, cuando yo hablo de amigos, no estoy diciendo la persona que te ayuda a cubrir tus errores. No estoy diciendo de la persona que te ayuda con tus pecados, que te encubre, que no te dice nada. Eso no es el amigo. Eso no es ser un amigo. Y saben, yo pensaba, a ver, porque muchas veces pensamos, no, esto es para los jóvenes, porque los jóvenes tienen que saber con quién juntarse. Yo ya estoy grande, yo ya tengo mis amigos de hace mucho. Ojo, ojo. Tenemos que saber buscar las compañías. Tenemos que tener cuidado con quién hablamos. Tenemos que tener cuidado con las personas que nos estamos rodeando. No es solamente para la juventud que tiene que saber elegir un amigo. Todos nosotros tenemos que saber con las personas que nos estamos rodeando cómo hablamos, de qué forma hablamos. Quería leer unos versículos, no los busquen, yo los voy a leer, son 4 versículos que me gustaron y que habla de esto, ¿no? Del consejo. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19:22, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. A ver, los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Me gusta mucho este versículo porque dice, el cordial consejo alegra el corazón del hombre. El cordial consejo alegra el corazón del hombre. Yo me preguntaba, cuando estaba ahí estudiando, y quiero que nos preguntemos cada uno de nosotros, pregúntate vos, y fíjate y pensá en vos, ¿cuáles son las personas con las que yo me junto a diario? ¿Esas personas te están ayudando a acercarte a Dios? Pensalo vos, pensá en las amistades que tenés. Pensá, ¿te están ayudando a acercarte a Dios? ¿Te están siendo de bendición? Esas personas con las que igual vos te rodeaste, ¿son de bendición? ¿Te remarcan cuando te equivocás? Dicen, te equivocaste, hermano. ¿Sabés que era así, así? ¿Te animan cuando te equivocás? Porque a veces es fácil remarcar los errores, pero hay que animar a las personas. Las personas con las que vos te rodeas, ¿te animan? Es para pensar, ¿no? Pensar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, si no son de bendición. Pero no solamente eso. No solamente eso. Ahora te pido que pensamos en nuestro alrededor, pensamos en las personas que tenemos y que nos rodean y las amistades. Ahora te voy a pedir que pienses en vos. Pensá en vos. Examinate, pensá. ¿Busco el consejo? ¿Estamos buscando el consejo? Cuando estamos pasando por esas situaciones que no entendemos, esos procesos por los cuales no comprendemos por qué estamos, o muchas veces sí, podés saber por qué estás pasando por esa situación. ¿Buscás el consejo? ¿De quién buscamos el consejo? ¿De qué persona estamos yendo a buscar el consejo? ¿Del que nos dice lo que queremos escuchar? ¿O de que por ahí sabemos que nos va a confrontar? Que nos va a decir, no, sabes que me está cerrando. ¿Me ofendo cuando me quieren ayudar? ¿Te enojás cuando alguien va, te dice, mira hermano, quería hablar con vos, sabés que he notado que esto y esto y esto? ¿Te enojás?
Saben, tenemos que tener cuidado con no escuchar cuando alguien nos quiere aconsejar, cuando alguien nos quiere ayudar. Porque muchas veces nosotros, como decía al principio, tenemos de nosotros un concepto que está equivocado, que es, nos sobrevaloramos a nosotros mismos muchas veces, nos pasa. Pero es necesario que el amigo, que la persona con la cual vos te rodeás, te venga y te diga, fíjate. Y vos, humildemente, tenés que saber escuchar el consejo. Proverbios 19:22. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchas veces los jóvenes, toco este tema con los jóvenes cuando hablo con ellos porque tendemos, y las personas mayores también tendemos a... yo no soy mayor, soy un pibe. Pero muchas veces tendemos a seguir las masas, ¿viste? A seguir el grupo. Seguimos el grupo y por ahí estamos en un lugar y escuchamos que están hablando de un hermano y escuchamos que le están sacando el cuero a dos manos, lo están haciendo pedazos y nos quedamos y somos parte de esa conversación. Y eso no es bueno. Eso no sirve. Uno se tiene que levantar e irse de ahí. O decir, no, miren, esto así no puede ser. Y tendemos a ir con la masa, a ir con el grupo. Si el grupo hace esto, bueno, yo lo hago. Con los jóvenes estamos hablando, en las reuniones venimos hablando del principio de año de las convicciones. Tenemos que tener convicciones firmes. Tenemos que tener convicciones que sepamos en las circunstancias que estamos, en las situaciones que nos encontremos, saber decir no. Saber decir, no, yo hasta acá llego. Yo soy cristiano y yo de esto no voy a hablar, o yo de esto no participo. Sí, pero no es solamente para los jóvenes, es para todos. Muchas veces en los trabajos nos encontramos con personas que nos van a hacer desanimar, que nos pueden llegar a hacer otro tropiezo, y que bueno puede decir, no, mira, yo soy cristiano, disculpame hasta acá, yo esto no lo hablo, o yo de esto no participo. ¿Sí? Pero digo esto porque muchas veces somos influenciables. Nos dejamos influenciar por las masas, ¿sí? Nos dejamos influenciar por las personas que nos rodean. Por eso es importante poder saber elegir con las personas que vos te juntás, saber elegir tus amigos, las personas que te pueden aconsejar. Tenemos que tener cuidado cuando elegimos esas personas, ¿sí? Y tener cuidado de no ser necios y saber escuchar el consejo, ¿sí? Quería seguir adelante con el pasaje, si es algo que me había gustado y quería remarcarlo porque es muy necesario, ¿no? Es muy importante poder escuchar el consejo. Y también quería ver algo que yo remarqué acá, la humillación del gran general. La humillación del gran general. El proceso por el cual él tuvo que pasar, ¿sí? Este proceso que para él no quería saber nada. A ver, lo que él quería no es lo que Dios tenía preparado para él. Lo que él quería no es lo que Dios tenía preparado para él. Dice, yo decía para mí, versículo 12 dice, y el 11 también, Naamán se fue enojado, diciendo, oiga, ¿qué yo decía para mí? Termina el versículo 12, dice, y se fue enojado, y se volvió y se fue enojado. Él no quería escuchar eso, él no quería eso, él no quería humillarse. Él fue con su lepra ahí, con la necesidad de ser sanado, pero no, yo no me voy a humillar. Yo no me voy a meter en ese Jordán. Yo no me voy a meter ahí. Y si hay algo por lo que se caracterizaba el Jordán, era que era un río lodoso, era turbio. Y él lo compara con otros ríos de Damasco, dice, Farfar y Habana, dice, no son mejores que esto, y se caracterizaban por ser aguas cristalinas. Ahora es como que nos digan a nosotros, bueno, ¿sabes qué? Vos te querés sanar, andá y metete a la laguna. Y vos en tu casa terminás de armar al pelo pincho, la tenés bien limpita con el agua recién puesta. Es más, la pusiste media tibiecita para meterte enseguida, no te dé frío. Y te digan, no, te vas y te la vas en la laguna. Estuve lavando la pileta ahí. Era eso. A ver, o sea, yo no me voy a meter ahí, yo no me voy a humillar, yo no me voy a meter en ese río. Y se iba enojado con su lepra a cuesta, se volvía. Se volvía. Él quería algo más fácil. Fíjense que decía, bueno, pero que salga, me toque ahí en el lugar, que ore y listo. Yo me voy a mi casa, sigo con mi gran vida, sigo en la batalla, pero no era así. Dios tenía preparado algo para él. Dios tenía preparado algo. Quiero que me acompañen, hermanos, a Jeremías
29:11. Jeremías 29:11. Un pasaje, la verdad que me gusta mucho y es para tenerlo remarcado ahí en nuestras Biblias, ¿no? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Lo leemos de vuelta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene preparado para nosotros algo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios tenía preparado otra cosa para Naamán, no era lo que Naamán esperaba. Él esperaba otra cosa más fácil, más sencilla, sin humillarse, sin la necesidad de humillarse. Ahora, pero Dios conoce nuestros caminos, porque Dios preparó un camino para cada uno de nosotros. Dios lo preparó. Dios dice que Dios, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios está pensando en nosotros y tiene preparado algo para nosotros. Ahora, Dios tiene preparado un camino para vos, para mí, y probablemente muchas veces no podamos entender el porqué de esas circunstancias, de los motivos por los cuales tenemos que pasar, no lo sabemos. No vamos a entender el proceso que Dios está teniendo con nosotros. O por ahí estás pasando ahora mismo por un proceso el cual no entendés. Estás pasando por una situación de que vos decís, no sé por qué estoy acá, no sé cómo voy a salir de esto. Probablemente lo estés pasando. Probablemente lo vas a pasar o ya lo hayas pasado. O sí sabes por qué estás en esta situación. Tal vez sí conoces por qué el Señor te puso en esta situación. Pero lo único que te puedo decir, hermano, es que cualquiera sea el motivo o cualquiera sea la circunstancia por la que estamos pasando situaciones, es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, está utilizando un propósito para que nos humillemos ante su presencia. Dios quiere corazones humillados. Dios quiere hijos humillados. No quiere altivez, no quiere orgullo, no quiere soberbia. Quiere humillación. Pensaba, qué tremendo habrá sido para Naamán haber tenido que humillarse y zambullirse en el Jordán. No una vez, 7 veces. Imagínense la humillación de este tipo. Yo me imagino, bueno, agarra al criado y le dice, no, pero fíjate, podés. Bueno, está bien, vamos, dale. Ya no estaba muy contento, dice que estaba enojado. Para meterse se tenía que despojar de todo. Entonces ya está Naamán renegando, se saca la espada, saca sus medallas, sus logros, su nombre, todo lo que él había logrado, su traje, su orgullo se lo tuvo que tragar. Todo eso se tuvo que despojar de todo, tuvo que dejar todo. Todo eso que él se gloriaba, lo tuvo que dejar y zambullirse en el Jordán, no una vez, no 2 veces, 7 veces. Ahora yo me imaginaba el tipo renegando ahí, recaliente, diciendo, no, me tengo que meter acá. Y se mete, se zambulla una vez, dice, bueno, ya está, nos vamos. La lepra seguía ahí. Bueno, 2 veces. La lepra seguía ahí. Y no solamente eso, lleno de barro ahora, porque era un río lodoso, dice. No. Y se mete 1, y 2, y 3, 4, y seguía así. Y la lepra seguía, y lleno de barro. Yo me imagino este tipo estaba que volaba. Ahora, pero la séptima vez pudo ver el poder de Dios. Pudo ver que lo que el profeta le decía era cierto. Pudo ver el poder de Dios en su vida. Qué tremendo habrá sido para él, ¿no? Despojarse de todo eso, despojarse de todo lo que él era, de todo lo que él tenía. Lo tuvo que dejar a un lado y zambullirse en ese río lodoso, turbio. Lo tuvo que hacer, no le quedaba otra. Era el proceso por el cual Dios quería que esté pasando.
Dios quería que pase por ese proceso. Dios quiere que vos pase por este proceso. Dios tiene un camino preparado para vos. No reneguemos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Acaso el Señor Jesús no se despojó de mucho más que todo eso para cumplir la voluntad del Padre? ¿No se despojó, como leamos el Señor hoy en Filipenses, no se despojó de mucho más el Señor Jesucristo? Dejó toda su gloria, dejó todo. Se humanó, se humilló hasta lo más que podía humillarse cualquier persona, sin merecerlo. Y dice que fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo máximo. El Señor lo exaltó hasta lo máximo, dice. Para poder recibir las bendiciones de Dios, tenemos que despojarnos también. Como dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, hermanos, aprendamos a despojarnos, aprendamos a humillarnos delante de Dios. Esta historia nos habla de perseverar, de esperar en el Señor. ¿Saben qué? Yo quería, para ir terminando ya, remarcar una historia que está ahí y no la quería pasar por alto, porque es tremenda también, es tremenda y me llamó mucho la atención. Una persona dentro de esta historia que también tuvo que pasar por un proceso el cual no entendía, un proceso por el que seguramente se había humillado, y es la criada de la mujer de Naamán. Una muchacha que había sido arrancada de su familia, arrancada de sus padres, arrancada de su ciudad, de su país, arrancada de todo lo que ella tenía, y fue llevada, la secuestraron, no para pedir recompensa por eso, sino para ser esclava. Ahora imagínense esta situación, imagínense a sus hijos, imagínense a ustedes en esta situación. Tremenda situación, un tremendo proceso por el cual ella seguramente no entendía por qué estaba pasándolo. Y a pesar de todo eso, ella no se enojó con Dios y no cerró su boca, sino que con lágrimas, con quebrantamiento y con un corazón humillado, Dios la utilizó. Qué tremendo porque fíjense el proceso por el que ella tuvo que pasar. Yo creo que tampoco lo entendería y tampoco ninguno de nosotros en su lugar entendería eso. Es incomprensible que lo arranquen de esa manera. Fíjense que ella dio testimonio de su Dios, no cerró su boca. Y Dios la utilizó. Y vaya que la utilizó, ¿no? Tremendo. Ahora yo me imagino la alegría de esta chica cuando volvió Naamán curado de su lepra, ¿no? Qué manera de darle gloria a Dios. Qué manera de bendecir su nombre. Tremendo. Me imaginaba también al rey, ahí rajando su vestidura, no entendiendo tampoco la situación. No entendía, pero ¿cómo me va a mandar a mí aunque curo un leproso? ¿Pero qué soy yo, Dios? No entendía, se humilló, se rajó la vestidura, estaba mal. Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Este quiere venir contra nosotros, nos quiere atacar. Y me imagino la cara cuando se enteró de que el profeta había sanado eso. En realidad que Dios había sanado eso. Habrá dicho, qué Dios que tenemos. Qué Dios. Qué profeta que tenemos en Israel. ¿Sí? Vidas humilladas. Dentro de esta historia podemos ver, ahí tenemos 3 ejemplos de humillación. No entendían el porqué. Ni la chica, ni el rey, ni el gran general Naamán. No entendían el porqué. No entendían por qué tenían que ir a esa situación. Pero sí, Dios tenía un propósito con cada uno de ellos. Y era poder ver su poder, su gloria. Poder traer victoria sobre las vidas de cada uno de nosotros. Eso va a depender de una vida de humillación al Señor, de quebrantamiento. Vamos a pasar por lágrimas seguramente, sí, pero Dios quiere secar esas lágrimas, porque son con humillación. Muchas veces estamos envueltos en problemas y lágrimas de quebrantamiento y a su tiempo el Señor nos va a dar la victoria, nos va a restaurar. Vamos a poder ver después de todo ese proceso que Dios tenía un propósito.
que Dios tenía un propósito y que podamos ver su poder, su gloria, que le podamos dar gracia, que podamos dar testimonio de Él. En esta mañana, hermano, mi desafío era este, ¿no? Que cada uno de nosotros, con un corazón humillado, aún sin entender por qué estamos pasando por la situación que estemos pasando, sin comprender los motivos, o sí, que pueda, hermano, humillarse delante de su Dios. Sepa que tiene un Dios grande, sepa que tiene un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que conoce sus pensamientos, que Él tiene pensamientos buenos en cuanto a nosotros, y que Dios preparó un camino para vos, para mí. Dios preparó un camino, Dios preparó algo, Dios tiene un propósito con eso. Sepamos humillarnos, aceptar ese propósito. La chica esta aceptó el propósito por el cual estaba ahí sirviendo. Era la esclava, estaba sirviendo. Lo aceptó y dio gloria a Dios. ¿Sí? Aceptó el propósito por el cual Dios la había puesto ahí y le dio gloria a Dios. Que nuestra vida pueda ser así, sin importar el proceso que estemos pasando, que le podamos dar gloria a Dios. Y esto es lo que, hermano, quería dejar en esta mañana, ¿no? Que pueda ser así en la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría terminar con una oración y después que pase Dan. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias Dios porque realmente en nuestra vida hay propósitos, hay cosas que no las vamos a entender, Dios, que nos van a costar, nos van a costar entender por qué estamos pasando por eso. Pero sí sabemos, Dios, y tenemos que estar seguros de que tú has preparado eso, de que tú estás detrás de eso. Bendito Dios, te pedimos para que en nuestra vida vamos a tener una vida humillada ante tus pies, rendidas ante tus pies, rendida ante todo lo que tú eres, bendito Dios. Te pedimos para que cada uno de nosotros, sin importar el proceso por el cual estamos pasando, sin importar nada, podamos darte gloria, podamos hablar de tu nombre, podamos predicar el Evangelio, podamos contar a las personas que hay un Dios grande, que hay un Dios grande en monte y que puede hacer milagros y que puede sanar y que puede restaurar. Bendito Dios, que seamos luz para este pueblo, que seamos luz para este mundo, para nuestras familias, para los que nos rodean. Señor, que nos utilices sin importar el proceso, que nos utilices y que nos podamos humillar, bendito Dios, ante tu presencia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.